¿Qué tal amigos? Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justes para analizar todo lo ocurrido en el partido entre los 49ers y los Packers, primer partido de pretemporada. San Francisco se llevó la victoria 28-21. Y Carlos, hay muchas cosas por destacar. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Sí, bueno, lo primero y lo más importante siempre será la victoria, ¿no? Por más que sea un partido de pretemporada, por más que sea un ensayo, un muy buen ensayo, también hay que decirlo, pues ganar siempre se siente bien, ¿no? Y sobre todo cuando estás teniendo unidades que son muy nuevas, en el caso concreto de la primera unidad ofensiva, pues poder sentir que estás sumando puntos y que puedes ganar un partido es un buen síntoma para arrancar la temporada, ¿no? Sí, exactamente. Y precisamente comencemos con la ofensiva, porque Trey Lance en ese gran pase espectacular, ese bombazo de 76 yardas con el veloz Danny Gray, que yo creo que Danny Gray va a ser una ofensiva, un arma muy importante en la ofensiva para los 49ers. Sí, habíamos mencionado, ¿no? Desde que drafteaban a Danny Gray, que sale de la Universidad de SMU, que iba a ser una de las potenciales problemas para las defensivas contrarias en el segundo o tercer nivel, ¿no? Para poder ir a lo profundo, que era algo que los Niners no habían podido hacer o no tenían un jugador de esas características para hacer en temporadas pasadas, porque aunque Deebo tiene mucha velocidad, Brandon corre muy buenas rutas, pues en realidad no eran jugadores que tuvieran esa velocidad, ¿no? Que fueran una amenaza veloz a lo profundo. Ahora Danny Gray sí lo es, ¿no? Y eso aunado con el brazo de Trey Lance, que ya demostró en ese primer pase que puede ser exacto, sobre todo en ese tipo de distancias. Creo que me parece el pase fue un poquito más de 30 yardas, el resto de los 76 lo cubre Danny Gray con las yardas después de la atrapada, que es como el sello de la casa de los 49ers. En eso lo transforma en un touchdown 76 yardas, ¿no? Pero eso es uno contra uno, donde puedas aislar a Danny pensando que cuando comiences a abrir la baraja de receptores, tienes por un lado a Deebo, de un lado tienes a Brandon, luego tienes a Danny y tienes que preocuparte por George Kittle también como un arma para recibir balones, le va a dar muchas opciones de estar en un uno contra uno, y si pueden esconder algunos esquemas para que quede abierto, seguramente escucharemos muchas veces ese Trey Lance, Danny Gray a lo largo de la temporada. Sí, ahora también enfocándonos en lo que hizo específicamente Trey Lance en este partido, que fueron pues nada más 2 series, pero hay muchas cosas para rescatar. Por ejemplo, esa jugada, ¿la recuerdas, Carlos? Donde Trey Lance va a lanzar, ¿no? Después decide correr hacia el centro un poquito, se prepara otra vez para lanzar, no encuentran a nadie desmarcado y luego corre otro poquito más y se desliza para protegerse, y eso le encantó a Kyle Shanahan, dice que está muy feliz porque lo hizo. Y después el mismo Trey Lance, al finalizar el partido, le preguntaban acerca de esa jugada y dice que sí, que es algo en lo que está trabajando, porque dice que él en el colegio normalmente él no se deslizaba, entonces está trabajando en eso y eso va a ayudar bastante para protegerse, ¿no? Para evitar golpes innecesarios. Bueno, lo vimos, ¿no? Cuando tuvo que arrancar frente a Arizona la temporada pasada, en el primer partido que fue titular, pues se acaba lesionando, ¿no? Se acaba lesionando la rodilla precisamente por tratar de pelear esa yarda extra. Primero, no es un partido de pretemporada donde no se está jugando mucho. A lo mejor hay ciertas situaciones donde Trey puede volver a meterse en ese chip de, bueno, esa yarda extra puede ser la diferencia entre un Super Bowl o no, o quedar campeón en el Super Bowl o no. En ese momento sí te la puedes jugar. En el resto de las ocasiones creo que tiene que hacer lo que hizo. Pero antes de pasar a la deslizada, que creo que es como ya la cereza en el pastel de esa jugada, Trey hace muchas cosas bien en esa jugada. Primero, después de que saca el snap, se colapsa la bolsa de protección, que es algo que, entre comillas, es una duda o un problema que podrían tener los Niners esta temporada, porque no sabemos el estado de esa línea ofensiva, que todavía está haciendo casting en los lugares para ver quiénes son los que se van a quedar como titulares. Entonces, el hecho de que se haya colapsado el bolso de protección y que Trey haya podido mantener los ojos viendo hacia abajo del campo, sabiendo que se colapsa, y tener la suficiente awareness, como se le dice en inglés, para hacer el primer paso adelante, evitar que se colapsara el bolso, seguir viendo que tiene opciones, ver que no había ninguna y entonces decidir correr, que no, entonces quiere decir que correr no fue su primera opción, correr fue una opción para salir de un problema, y eso es un arma también muy buena que podemos tener con Trey Lance, y sobre todo porque tiene muy buena velocidad. Encuentra un espacio, sale corriendo, y entonces cuando ve que viene el choque, se desliza. Creo que todas esas partes son las que hacen un quarterback elite, ¿no? Si tendríamos que compararlo, yo creo que el que mejor lo hace en ese caso es Russell Wilson. Russell Wilson es un quarterback que precisamente tiene esas cosas, ¿no? Que sabe cuando se colapsa la bolsa de protección, que puede ver hacia abajo, y bueno, lo hemos sufrido muchos años aquí en los 49ers del otro lado, ¿no? Entonces ahora poder tener un arma de ese calibre y que Trey en su primer año, ¿no? Como titular pueda demostrar que tiene todas esas cualidades, es un muy buen síntoma para el equipo.
Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar con la defensa, que también dejó un muy buen sabor de boca, en la línea ofensiva, novatos como por ejemplo Spencer Burford está haciendo un gran trabajo. De hecho, se está perfilando para ser el titular allí de guardia derecho. También el jugador de segundo año, Aaron Banks, como guardia izquierdo. Y Jake Brendel en el centro. ¿Qué opinas de la línea ofensiva en este partido contra Green Bay? Creo que a grandes rasgos se vio bien, ¿no? Vimos muchos cambios a lo largo del partido. Daniel Brunskill, de hecho, arrancó como centro. Brunskill acaba lesionado, tiene un problema. No hemos tenido ninguna lesión fuerte, ninguna lesión de cuidado, algo que se tenga que preocupar, pero sí tiene molestias y eso permitió que las repeticiones entonces las tomara Jake Brendel, ¿no? En la línea ofensiva sabemos que el único lugar que está comprado, que no se va a mover, es el guardia derecho, digo, el tackle izquierdo, que va a ser Trent Williams. Eso está cantado. Después los demás están en ese casting, ¿no? Pero como bien dices, creo que pudimos ver más o menos una idea de una línea ofensiva que en teoría podría ser con Trent como tackle izquierdo, después teniendo a Aaron Banks, que de hecho fue un pick de draft alto con la necesidad de ponerlo justo ahí. Se estuvo desarrollando, ahora se supone que tiene que tomar ese lugar. Jake Brendel por el centro y después tendrías a Spencer Burford, que lo está haciendo bastante bien, y Mike McGlinchey, que regresó a ese puesto que había tenido como titular, ¿no? Después de que Tom Compton tomó las riendas mucho tiempo con McGlinchey, estuvo lesionado. Entonces se perfila para que esa sea la línea ofensiva. Creo que a rasgos generales lo hicieron bien porque muchos de los quarterbacks, el pase que acaba tirando Nate Sudfeld es con muy buena protección de la línea ofensiva, más allá del que Ray McLeod estuviera completamente solo a la hora de lanzarlo, pero tiene mucho tiempo y eso quiere decir que la línea ofensiva de a poquito va encontrando sus piezas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la defensiva también tuvo sus momentos brillantes y todo comenzó con Marcelino McCrary Ball, con esa gran intercepción. Y él le contaba a los medios de comunicación que él cuando obtiene el balón, cuando intercepta un pase, su mentalidad siempre es tratar de anotar. En esta ocasión no anotó, pero sí fue una excelente jugada porque dejó a San Francisco prácticamente en la yarda 39 de Green Bay. Y después de tenerlo más o menos en la zona roja, ¿no? En esa jugada lo que hay que destacar de McCrary Bolt es cómo se da cuenta, ¿no? Cómo no le pierde la vista a un balón que en teoría había estado, sí estaba más o menos marcado, pero el ofensivo de Green Bay también tiene mucho que ver porque Jordan Love tiene ese pase muy alto, ¿no? Pero en el momento que viene ese balón que sale hacia arriba, eso tiene que ser una intercepción, ¿no? Siempre que un balón es bateado hacia arriba, ese balón tiene que acabar en la defensiva. McCrary Ball lo hace muy bien, se queda con él y después hace una gran carrera por un lado y cortando hacia el centro para poder seguir ganando yardas. En una línea donde los Niners ya son muy buenos, ¿no? Sabemos que los tres apoyadores titulares pues, son lo mejor de la liga. Y el hecho de poder tener profundidad te ayuda a que entonces puedas también cuidarlos un poco. Tal vez no habrá necesidad de que tanto Warner como Greenlaw como Shire tengan que jugar todos los snaps si tienes jugadores de ese calibre, ¿no? Y después hay que ponerle también un 10 en la celebración porque se trasladó al fútbol el año mundialista y lo celebró como cristiano. Así que vamos a tener que preguntarle si es fan de Cristiano y por eso lo hizo. Sí, de hecho lo confirmó. Sí, en la conferencia le hacían esa pregunta y decía McCrary Ball que sí, que admira a Cristiano Ronaldo y entonces hizo esa celebración. Un jugador defensivo que admira a un jugador ofensivo, eso es. Imagínate, claro. Y bueno, también Samuel Womack, él se lució no solamente con una, sino con dos intercepciones y la verdad que las dos hay que destacar bastante porque en la primera nunca deja de luchar hasta que termina arrebatando el balón y la segunda también se anticipa muy bien en ese pase por el centro de Jordan Love. A mí me ilusiona mucho el juego de Sammy Womack porque a pesar de que es un partido de pretemporada, esas dos intercepciones vienen con características de un back elite. ¿Y por qué lo digo? Porque la primera no es un error ni del pase ni del receptor. Es literalmente Sammy Womack saber dónde está y luego la confianza, la concentración para no perderse en la jugada, hacer la tacleada y seguir peleando por la bola y saber que todavía está en juego y quedarse con ella encima del receptor. Esa jugada muy pocos backs la pueden hacer. Entonces es realmente de alto nivel de ejecución y de inteligencia poder hacer esa jugada. Y la segunda, a pesar de que sí es un poco un problema de Jordan Love de no identificar que tiene a un defensivo cerca, también la hace muy bien, porque a la recepción es muy limpia. Él mide dónde está el receptor, sabe a qué distancia lo tiene, sabe dónde va a tirar Jordan Love y entonces corta la jugada y hace una atrapada totalmente limpia y sigue corriendo en la distancia y todavía le hace un quiebre a Jordan Love mientras sigue corriendo, ¿no? Entonces,
después de haber tenido un año donde sufrimos mucho en la secundaria, ver jugadas como esta y que puede ser un back que puede ayudarte, porque sabemos que también otro de los castings abiertos que hay en esta línea defensiva que es muy buena, es en el de nickelback, ¿no? Ante la salida de K'Waun Williams se abría un hueco para jugar de níquel. Se supone que los dos jugadores que van a ser los titulares como corners están más o menos decididos con Emmanuel Mosley y Charvarius Ward, pero aún así, cuando tengas que utilizar más backs, poder tener directamente del draft como novato a un jugador que tiene estas características ilusiona mucho. Ojalá sea algo que veamos constante, ¿no? Con Womack. Sí, exactamente, ¿no? Tú mencionabas esa posición de nickelback y Samuel Womack se la puede ganar, ¿no? Si sigue progresando, si sigue mejorando, como está haciendo ahorita un gran trabajo. Y bueno, también en ese partido, aunque salió lastimado Drake Jackson, lo poquito que le tocó jugar, afortunadamente no fue nada serio, pero lo poquito que le tocó jugar también me gustó lo que mostró, incluso en esa jugada donde persigue al mariscal, entonces muestra también el gran atleta que es. Bueno, sabíamos, ¿no? Que una de las cosas que Drake Jackson traía, y lo dijo el mismo Nick Bosa en cuanto llegó al equipo, es que ese movimiento que puede hacer para liberarse y poder llegar de cara al quarterback lo hace mejor incluso que Nick Bosa como novato. Nick tiene otras cosas que lo hacen elite, pero Drake tiene esa en particular que lo hace muy bien, ¿no? Entonces, la preocupación era cuando sale con ese golpe en el hombro, pero bueno, nos confirman que simplemente fue el golpe y para no arriesgarlo, dijeron, ¿sabes qué? Mejor descansa. Y aunque fueron pocos snaps, demuestra, ¿no? Que puede estar para esa posición en una línea defensiva, sobre todo en esa primera línea, que va a ser, yo creo que una pesadilla para todos los que le enfrentan. Sí, exactamente. Y hablando precisamente de golpes y de lesiones, la que sí pueda que tarde un poco más es la de Jimmy Ward. Lo mencionaba Kyle Shanahan, que sí existe la posibilidad de que no esté disponible para la semana 1, aunque también mencionó que hay que esperar a ver cómo evoluciona esa lesión en el tendón de la corva en las siguientes semanas, Carlos. Sí, así es, que el tendón de la corva, para que sepan, es la parte de atrás del muslo, ¿no? Tiene un tirón por algún esfuerzo y la parte de atrás del muslo le da ese tirón. Son lesiones que son difíciles de recuperar de manera rápida, pero ojalá pueda estar lo más rápido posible, ¿no? Esa es una baja sensible porque Jimmy Ward es el líder de los safeties, ¿no? Talanoa Hufanga creo que se está ganando el puesto de titular por el otro lado. Pero hay opciones, ¿no? Tarvarius Moore creo que lo ha hecho bastante bien para poder cubrir ese espacio. Y aunque es difícil cubrir a uno de los 100 mejores jugadores de la NFL, según la NFL, pues va a ser una baja sensible. Pero el hecho de que, te digo, en este partido vimos que sí hay pues cierta profundidad en todas las áreas, te deja con la sensación de que a pesar de que Jimmy tal vez no puede estar, alguien puede venir a cubrirlo, ¿no? Que es algo que de repente te duele como equipo cuando tienes piezas claves que te faltan. Exactamente, y precisamente ya que mencionas la lista de los mejores 100, felicidades a Jimmy Ward y también a Kyle Juszczyk, que Juszczyk aparece en el lugar 100 y Jimmy Ward en el lugar número 96 de esa lista, Carlos. Sí, se metieron de últimos, pero lo bueno es que lo reconocen, ¿no? Porque son a veces posiciones que no tienen tantos reflectores. A lo mejor los safeties por ahí hay uno u otro que sí tiene más nombre, ¿no? Pero Jimmy ha hecho un trabajo sensacional, lo vimos en el partido espectacular que tuvo en ese Monday Night Football contra los Rams el año pasado y lo consistente que fue a lo largo de la temporada siendo uno de los líderes de la defensa. Y luego lo de Kyle, digo, creo que Kyle incluso para mí se merecía un lugar más arriba, ¿no? Porque Kyle Juszczyk, primero es el único real fullback que queda en la liga y segundo, bueno, tú le dices la navaja suiza y lo haces de manera perfecta porque te bloquea, te abre espacios, es una opción corriendo, es una opción en el pase, o sea, lo de Kyle Juszczyk yo creo que es una pieza irreemplazable para cualquier equipo. O sea, tener un fullback de esa calidad es solamente él. Exactamente. Y bueno, ahora ya para cerrar nuestro programa vamos a hablar poquito de lo que viene, que va a ser el segundo partido de la pretemporada. Los 49ers van a visitar a los Vikingos de Minnesota y de hecho esta semana van a estar entrenando junto a los jugadores de los Vikingos. ¿Qué esperar de ese partido contra los Vikings? Pues bueno, Cal ya había mencionado que los titulares no van a ver acción, pero los titulares seguramente sí vean acción en las prácticas conjuntas, ¿no? Que incluso Cal habló de que le podía sacar más provecho de la práctica conjunta que al partido, porque hay más control, hay ciertas situaciones donde en la práctica pues puedes parar, puedes corregir, puedes dar tiempo, puedes dar pausas, que en el juego se tiene que jugar. Creo que es un arma de dos filos en teoría, porque si ya jugaste contra el equipo a lo largo de la semana en práctica y de repente tienes que volver a jugar contra ellos en una situación más en forma,
pues se puede prestar a que a lo mejor hay un tipo de pique ahí entre los jugadores, que pueda haber jugadas que a lo mejor van más al límite, y creo que eso Kyle lo tiene muy bien visto y por eso decide que los titulares no tengan ningún minuto de acción durante el partido. Ahora, creo que también te sirve en ese sentido, ¿no? Tienes que ser más creativo, te da tiempo, si estás en esos lugares que hablamos de casting abierto, ¿no? De los que todavía se están jugando la posición, de tal vez en la práctica, si no te fue más o menos bien, como ya identificaste a los jugadores del otro equipo, ya sabes qué están haciendo, puedes corregir un poco durante el partido y eso te puede dar como una mejor muestra, ¿no? Para que cuando Kyle Shanahan tenga que hacer una decisión antes del 30 de agosto, pues te tome en cuenta. Sí, exactamente. Y además es lógico que no jueguen también los titulares porque después en pocos días viene el partido contra Houston. Entonces hay muy pocos días entre un partido y el otro para que los jugadores se recuperen. Pero sí va a ser fundamental también para los jóvenes, ¿no? Que les toque aprovechar su oportunidad y tratar de quedarse en el plantel final de los 53 jugadores. Y bueno, por lo pronto, pues muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que escuche ese partido precisamente en español entre los 49ers y los Vikings. Va a ser este sábado San Francisco enfrentando a Minnesota a las 4 de la tarde, horario del Pacífico. Lo puede disfrutar por 49ers.com.